sin embargo, creo que la parte más técnica, como ir a los detalles, ir a cómo se construye, a los materiales, eso me llamaba mucho más la atención. Y nos fuimos a una competencia de la AIA Chicago, y que fue el año siguiente y ganamos. Dejé de buscar, me dediqué a estudiar, a recorrer, y en ese sentido estuvo bonito porque yo me fui encontrando con la arquitectura. No solo de saber proyectar, sino de enfrentarse a distintos proyectos que en la escuela nunca te iban a tocar. O estandarizamos los diseños o no vamos a poder cumplir con la meta, o sea, haciendo 100 terrenos uno a uno, haciendo cabidas para cada uno de ellos, no vamos a poder. Y hoy día hay edificios modulares de vivienda social de 4 pisos en estructura de madera en Chile, que antes no había. En este proyecto y en esto de entender que los proyectos van muchos actores, también tiene que estar la academia, el público y el privado metido adentro, porque hace unos años, por ejemplo, existían las bases de licitación de los hospitales escrito, no se permiten soluciones industrializadas. Pero empiezan a quedar estas cosas que empiezan a quedar como metidas en las bases de licitación o en que no conocemos, entonces mejor digamos que no. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer todos como industria para ir cambiando esa manera de pensar y esa manera por ejemplo, de licitar también. Hola, ya estamos casi listos para comenzar, pero antes quiero pedirte algo. Más del 60% de las personas que ven el podcast no están suscritos a mi canal, por lo que te pido que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Es algo muy sencillo que te tomará 10 segundos, pero que tendrá un tremendo impacto para nosotros, ya que nos permitirá seguir creando contenido de calidad sobre arquitectura, ciudad y además conversar con tremendos invitados como el que verás y escucharás a continuación. Este podcast es realizado gracias a Graphisoft Archicad, Laminados La Vara, Ahumada y Wagner Arquitectos, IF Chile, Voilà Estudios. Hoy, en el podcast de Arquitectura y algo más, vamos a conversar sobre una pregunta que probablemente cambiará la manera en que los arquitectos entendemos el desarrollo de un proyecto. Durante más de 100 años hemos diseñado edificios prácticamente de la misma forma. Primero proyectamos, después coordinamos, luego corregimos y finalmente intentamos resolver en obra los problemas que no fuimos capaces de anticipar. ¿Y si ese proceso estuviera completamente obsoleto? Nos acompaña Paula Ortúzar Escudero, arquitecta, socia de Archiplan y presidenta del Consejo de Construcción Industrializada, además de una de las principales impulsoras de la industrialización de la construcción en Chile. A lo largo de su trabajo ha promovido una idea que cambia completamente el rol del arquitecto. La industrialización no consiste solamente en prefabricar edificios, consiste en cambiar la forma en que pensamos, diseñamos, coordinamos y construimos arquitectura. Hoy queremos conversar sobre ese cambio de paradigma y sobre cómo será el ejercicio profesional del arquitecto durante las próximas décadas. Paula Ortúzar, bienvenida aquí al podcast de Arquitectura y algo más. Un placer poder conversar contigo de estos temas tan interesantes y que la verdad, como decía en la introducción, están cambiando la forma en que diseñamos. Muchas gracias por invitarme, muy honrada de estar aquí en tu programa. Muchas gracias. Vamos a partir con la pregunta obligada del podcast para que la gente te conozca y sepa quién es Paula Ortúzar. Pregunta difícil, autodefinirse, porque creo que todos tenemos muchas dimensiones, mucho más allá de nuestro rol profesional y de lo que me tiene hoy día sentada aquí, que es arquitectura. Yo soy casada, tengo 2 hijos, fui una persona antes, soy una persona ahora y probablemente voy a ser otra persona en unos años más. Pero si tengo que pensar en qué puede haber en todas esas Pablas, creo que hay mucha inquietud. Nunca he podido quedarme quieta haciendo solo una cosa. Busco muchas cosas que hacer. Y creo que las hago con mucha alegría. Creo que soy una persona alegre. Eso, si bien puede parecer trivial, creo que es una manera de enfrentar las cosas que hacemos y cómo las hacemos.
Me encantaría decirte también que soy deportista, así como pero no me alcanza el tiempo, siempre está ahí en la lista de los quehaceres pendientes, pero fui deportista mucho tiempo, Perfecto. más de 10 años. Me tocó dentro de eso ser en algún momento deportista de alto rendimiento, Ah, digamos, mira. ir a ¿En qué disciplina? selección en nado sincronizado. Mira. Hoy día se llama natación artística, le Sí. dicen. Pero creo que eso me dio, fíjate, una manera de hacer las cosas y que fue muy, mirando para atrás, muy decidor en cómo enfrento yo las cosas y no soy una persona de trabajar sola, nunca lo he sido. Me gusta trabajar en equipo, creo que en equipo se logra mucho más, no solo en la pega que uno hace, también en lo que me ha llevado hoy día a estar en el CCI, que es el Consejo de Construcción Industrializada, en cómo enfrentar los problemas también. Sí, sí. Ah. Es interesante porque hemos tenido varios invitados que han sido deportistas, y cómo eso les ha entregado una manera de enfrentar la profesión muy distinta a los que no tuvieron la posibilidad de practicar algún deporte de alto rendimiento. Y tú lo dices, o sea, yo trabajo en equipo, muy ligado a tu deporte. Así es, así es. Yo creo que de ahí uno aprende y uno aprende que, sobre todo en el nado, imagínate que teníamos que hacer todos lo mismo al mismo tiempo. Mm. Y una coordinación, Sí, claro. ojalá precisa, yo no era de las más precisas, pero era la idea. Y eso te enseña que uno tiene que saber escuchar, tiene que saber mirar, que uno no siempre es protagonista, sino que el protagonismo se lo lleva el equipo. Y eso creo que es algo que me ha ayudado mucho en la vida, en no solo lo profesional, digamos. Sí, es importante relacionar, y yo por eso hago esta pregunta siempre, relacionar lo que uno es con lo que uno hace. ¿Ah? Porque parece casi de perogrullo, pero no es tan así, y lo he visto con varios invitados. No siempre se hace esa relación o no se lleva lo que uno es a lo que uno hace. Así que nada, se agradece toda esta información que nos está entregando. Paula, ¿recuerdas en qué momento de tu vida aparece la arquitectura? Sí, lo recuerdo, muy tarde. Yo nunca iba a ser arquitecto. En mi familia no hay ningún arquitecto. No tengo ni tíos, ni padres, ni abuelos, ni primos, hermanos arquitectos. La primera Hasta arquitecta de la el familia. día de hoy, sí. Y la verdad es que yo estaba mucho más ligada al área médica, a la medicina. Siempre quise ser de muy chica matrona. Cuando me empezó a ir bien en el colegio y vi que tenía como posibilidades de estudiar algo más, dije, bueno, voy a ser médico, voy a ser ginecóloga. Y eso hasta cuarto medio, hasta agosto en cuarto medio, yo iba derechito, hacía preuniversitario biología, iba derecho Al área de la salud. al área de la salud. Siempre tuve una inquietud artística. Hacía clases de arte, me metía a todos los talleres de arte del colegio. Tuve un profe de arte en media que nos hacía hacer cosas que yo pensaba que hacían en todos los colegios, después me di cuenta que no. Usábamos Rapidograph para hacer los trabajos, que era raro y que creo que me influyó bastante. Y también fíjate que acercarme al arte a través de lo que le gustaba a mi papá. Mi papá es del área médica también, mi mamá también, en esa época. Y en la casa siempre hubo o había una colección de libros de arte que venían con el diario. El típico domingo que venía una. Yo me pasaba mucho rato mirando eso. De ahí me acerqué a la pintura, un montón de cosas. Y si bien creo que mis papás fueron muy... nunca influyeron, nunca dijeron esto hay que hacer, esto no hay que hacer, para allá tienes que ir, o sea, uno era libre de elegir. Si bien uno se hacía las preguntas y escuchaba en esa época que estudiar arte era morirse de hambre, me gustaba el teatro también, pero era morirse de hambre, y como yo tenía esta obsesión con sacar guagua, como que me iban empujando un poco a que yo tenía una beta artística, decía mi papá, que
probablemente la iba a perder, salvo que fuera cirujano plástico. O sea, Sí, claro. Y que la vida de medicina, en esa época me decía, para las mujeres es muy dura también. Y finalmente fui a ver un parto. Lo encontré lejos de las cosas más lindas que he visto en la vida. Seguro. Y dije, yo no quiero hacer esto todos los días. No quiero que esto sea una rutina, no quiero... Ah, mira, claro. Y ahí dije, ¿ya qué hago? ¿Qué hago ahora? Porque no me interesaba nada más del área meses médica. de tomar la decisión. Sí, no me interesaba nada más del área médica. Y dije, ya, bueno, no puedo estudiar arte porque me voy a morir de hambre. Tampoco puedo ser ingeniero, demasiada matemática, no me gusta, tan cuadrado. Y dije, bueno, por aquí podría ser, a lo mejor tiene un poco de arte, un poco de todo. Y no tenía idea de lo que me estaba metiendo. Yo creo que el primer año no entendí absolutamente nada de lo que me dijeron en la escuela. Lo pasé muy bien. Como muchos. Sí, lo pasé muy bien. Yo creo que la escuela, desde el primer día hasta el último día, yo fui tremendamente feliz en la universidad. Mira, Sí. tuviste un buen paso, inclusive con el rigor que implica la carrera en arquitectura. Sí, había que tener cuero chancho, duro. Sobre todo en la época que estudié yo, todavía cuestiones que hoy día son impensables, que te decían los profesores, no las voy a repetir, Sí, pero también uno se tomaba las cosas menos graves. sí. Éramos una generación bastante menos grave. Y mi generación en la escuela fue una generación súper movida, hacíamos muchas cosas paralelas. Había un grupo que hacía cine, que después siguió haciendo cine fuera de la escuela, que proyectos para llevar cine alrededor de Chile. No sé, era una generación muy entretenida, con gente con cabezas muy creativas, Sí. mucho más allá de la arquitectura, digamos. Sí, yo recuerdo que en mi época también teníamos entrega 2 veces a la semana. Y el otro día conversando con unos chicos del canal que tengo en Instagram, ¿Mm? me contaban que ahora es una vez a la semana. Yo les decía, ¿en serio? Hubiese sido el paraíso para nosotros tener una vez a la semana una Sí, entrega. yo tuve taller con Baisas, imagínate. Wow. Baisas le gustaba el detalle y quería maqueta 2 veces a la semana, escala 1:5, 1:1. Pero lo pasábamos bien, era Sí, era entretenido al entretenido. final. Yo pasaba metida en la escuela, no. Uno vivía en la Yo escuela. vivía en la escuela, Sí, iba re poco a mi casa. tal Era cual. lo mismo. Oye, y dentro de esta formación, dentro de esto que lo pasaste también, ¿cómo fuiste descubriendo lo que es arquitectura, esta visión? Porque mencionaste que en primer año no entendía nada, como todo, a mí también me pasó lo mismo, y uno va descubriendo durante la carrera, y de ahí uno se van Mm. causando y uno dice, mira, a mí me gusta más los temas urbanos, me gusta más el diseño, me gusta más el detalle. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Bueno, ahí creo que tiene mucho que ver los profesores. Mm, Hay profesores que a uno le hacen más sentido que otros, en el fondo. Em, en temas de historia o de arquitectura, me acuerdo que Ricardo Aguabad para mí era impresionante sus clases. Creo que si hubo un profesor que preparaba las clases y que tú agradecías porque tenía hasta la imagen precisa en esa época, diapositiva, sí, digamos, claro. ¿no? Y me impresionaba mucho su manera de contar las cosas. Yo había sido re mala para la historia en el colegio, no era mi ramo favorito. No era tu fuerte. No, pero me gustaba como cuando te cuentan un cuento y él tenía eso. Pero sin embargo, creo que la parte más técnica, como ir a los detalles, ir a cómo se construye, a los materiales, eso me llamaba mucho más la atención. Y también creo que en la escuela pasa una cosa que, sobre todo alguien que nosotros no veníamos, como yo te decía, yo no venía del mundo de la arquitectura, no conocía, no tenía referentes, digamos, cercanos a quien preguntarle. También uno empieza como a perder un poquito de confianza en lo que estáis haciendo. Un poco como de repente estoy dando palos de ciego, lo achunto, no lo achunto, entiendo. No me iba mal, no me echaba ramos, pero tampoco nunca era así como, oh, qué sobresaliente. Sí, sí. Y me fui para afuera. En esto digo yo que no me podía quedar quieta. Escuché que habían unas becas en la universidad que se perdían a Japón.
Mira. que nadie las tomaba porque además en esa época todos iban a Milán, a Barcelona, eran por 6 meses. Y esto era un año. Wow. Había que irse un año, si te devolvía y antes del año tenías que pagar la plata que te habían pasado, entonces era como una apuesta importante. Se había ido una niña que estudiaba en San Joaquín, me acuerdo antes, y el año que yo me fui nos fuimos 3, 2 personas de diseño y yo. ¿Y cómo lo hiciste con el idioma? Es que llegaba ahí a una facultad que se llamaba la Facultad de Culturas Comparativas, ¿Ya? y que ellos hacían ramos muy orientados a business, Perfecto. historia del arte, y la otra parte, la mitad era como solo idioma japonés. Ok. Y eso de los ramos los hacían en inglés, salvo los de idioma japonés. Sí, claro. Entonces el primer semestre que yo llegué, los ramos que habían como de historia del arte y eso, eran muy poquitos. Entonces uno iba a alcanzar a llenar una malla y dije, ya, me voy a ir a estudiar solo japonés. Y estuve el primer semestre solo estudiando japonés. Japonés. Mira. Solo japonés, todo el día. Y el segundo, sí, pues tomé ramos de historia del arte japonés con influencia occidental, no sé, muy entretenido, Qué muy bueno. entretenido. ¿Y Fue todavía hablas algo de japonés? chotodake, un poquito, Ah, un poquito. un poquito. Se me ha olvidado. Hasta que tuve hijos estudiaba todavía, pero Mira. después es difícil. Y cuando volví, que no me quería volver, como que... Pero bueno, había que volverse. Estuve aquí 6 meses más y después me fui a Estados Unidos. También de intercambio a la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign, se llama, cerca de Chicago. Y ahí, como yo ya estaba en los últimos ramos, o sea, los últimos años de la carrera y los gringos estudian menos en pregrado, me pusieron en un taller de posgrado. Entonces estaba con gente de todos lados del mundo. Me tocó trabajar con una gran amiga el día de hoy, una rusa, la Anita, la Ana, y nos metimos en un taller, el que el profesor era húngaro y el proyecto era en Tokio. Mira, Entonces, cómo se ahí unen los puntos. se unen los puntos. Y ahí me atreví. Ahí me atreví a proponer, a diseñar, no dije, aquí no me conoce nadie, no hay ningún profesor que tenga algo preconcebido de lo que yo voy a hacer, y nos fue súper bien. Postulamos, después el proyecto pasó dentro de la universidad, fue como elegido por el taller, y dentro de todos los talleres de la universidad también quedó elegido, y nos fuimos a una competencia de la AIA Chicago, y que fue el año siguiente, y ganamos. Wow. Nos daban $500 en esa época, era el premio, y ocupamos la plata para yo ir a la premiación. Así que Qué buena estuvo muy entretenido. experiencia. Sí. Qué buena experiencia. O sea, tu formación fue súper, súper variada. Sí, muy variada. Sí, eso es bueno. Este capítulo del podcast llega a ustedes gracias a Graphisoft, creadores de Archicad. Si eres arquitecto, probablemente sabes lo complejo que se ha vuelto a desarrollar un proyecto hoy. Diseño, coordinación con ingenieros, documentación, cambios constantes y todo eso manteniendo el control del proyecto. Archicad aborda justamente ese desafío. Es una plataforma BIM que permite desarrollar el edificio completo en un modelo digital inteligente, donde toda la información está integrada. Eso significa que puedes diseñar en 3D, generar automáticamente plantas, cortes y elevaciones y además coordinar el proyecto con todo el equipo en un mismo entorno de trabajo. En otras palabras, menos tiempo corrigiendo planos y más tiempo pensando en arquitectura, porque es un software pensado para arquitectos. Si quieres saber más sobre Archicad y lo que puedes hacer por tu flujo de trabajo, visita el sitio web de Graphisoft escaneando el QR en pantalla y síguelos en sus redes sociales. Archicad, la mejor experiencia de diseño. Ahora sí, volvamos con el podcast. Nada, es bueno siempre nutrirse de esta experiencia, de poder haber podido tener la posibilidad de haber ido de intercambio no una, 2 veces. ¿Y eso cómo crees tú que influyó después en tu desarrollo profesional cuando saliste al mercado laboral? ¿Cómo fue también ese proceso? Mira, lo de Japón fue, en realidad yo me atrasé un año porque no hice taller. Logré con mi curso de
historia del arte budista, saltarme el teológico de la católica, que no lo quería hacer, lo logré. Y fue como un año para pensar mucho. Yo no te podría decir que me fui a buscar obras primero, así como de los grandes arquitectos japoneses, qué sé yo, me acuerdo. Fui a buscar la Torre de los Vientos, que en ese tiempo salía en todos lados. Invité a unas amigas que no tenían nada que ver con arquitectura, que eran unas amigas catalanas que había hecho allá, que me acompañaran a ver esta gran obra de arquitectura. Y me desilusioné profundamente porque era una torre de ventilación que apenas se veía. No era para nada como en la foto. Como en la foto, mira. Y ahí dejé de buscar. Me dediqué a estudiar, a recorrer. Y en ese sentido estuvo bonito porque yo me fui encontrando con la arquitectura. Pero no desde buscarla como los grandes maestros, sino que de repente aparecían unos espacios increíbles. Y ahí miraba. Entonces creo que eso me sirvió mucho para detenerme y para ver en qué estoy, qué me gusta, reforzar que efectivamente me gustaba, que habían cosas que las veía distinto a los otros que estaban ahí. Y el año o sea, el semestre en Estados Unidos fue la confianza, en decir, ¿sabéis qué? Yo igual tengo algo que decir, no soy tan mala en el fondo, porque o no soy, da lo mismo ser del montón, si no es eso, pero en el fondo puedo hacer cosas buenas también. Exacto. Uh-huh. Sí, en el fondo fue una búsqueda, fue un encuentro con tu confianza. Sí, absolutamente. Sí. Y cuando, ¿cómo fue tu proceso una vez que saliste de la universidad? ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Qué te tocó enfrentar ahí? Yo partí en Archiplan, que es donde hoy soy socia. Sí. No siempre. Ok, ya. Las vueltas son las que dejan, dice. Yo partí en Archiplan, me acuerdo que fui a pedir práctica primero, fui a pedir a otra oficina también, Archiplan no me pagaba nada, la otra oficina sí, y me fui a la otra oficina. Perfecto. Y cuando estaba en esa oficina me llamaron después y me dijeron, oye, ¿querés partir acá cuando termine tu práctica? Porque necesitamos gente. Genial. Bueno, como te digo, yo no tenía contactos en el mundo de la arquitectura, entonces tener clientes era difícil. Y dije, bueno, voy a partir acá. En ese tiempo trabajar con arquitectura inmobiliaria era como que tú estabas con el enemigo en el fondo, o sea, se veía así. Pero para mí fue una tremenda escuela. Fue una tremenda escuela en temas de, no solo de saber proyectar, sino de enfrentarse a distintos proyectos que en la escuela nunca te iban a tocar. Así es. En el fondo, a problemas que no ibas a saber, a manejar los SIP, a saber temas de normativa, aprender a dibujar. Yo lo único que había entregado en CAD en ese momento había sido mi proyecto de título y era una ensalada de archivos. Aprender a trabajar con otros también, a Aprender coordinar. a trabajar con otros, a tener la confianza de uno que hoy día es mi socio, Matías, fue como mi guía desde Arquiplan siempre, que me tenía paciencia, me enseñaba, pero con un cariño, además el quehacer de lo que hacíamos. Y bueno, ahí estuve 8 años. Wow. Estuve 8 años. En algún momento esta cabeza loca empieza a decir, yo, bueno, ya hice este tipo de proyecto, ya estoy haciendo lo mismo, aquí ya estoy como media atrapada, ¿qué hago? Y una amiga, compañera de universidad, estaba trabajando en Aceros Villalba. Perfecto. Se iba con prenatal y me dijo, ¿por qué no vienes a reemplazarme? Yo hago de todo un poco acá, no hago mucha pega de arquitectura, hago más gestión, estoy como viendo temas de gerencia y te puede venir bien. Y me fui. Mira. Me fui, estuve 2 años en una etapa muy entretenida. Estaba en Villalba, estaba haciendo su planta nueva, construyendo para hacer... y ahí empecé a ver temas como comunes. Estaba instalando la planta para todos los paneles aislados, que es un producto industrializado, absolutamente. Nos tocó ir a ensayarlos a Estados Unidos, a quemarlos, a pegarles, a sacar un montón de certificaciones que se necesita para vender en minería. Perfecto. Y ahí aprendí un montón. En mi periodo en que yo estuve en Arquiplan,
en algún momento hice un jardín infantil en madera que estaba basado en un libro que había sacado una investigación de Mario Villa en cómo construir en madera con Alexander Fritz. Era un libro bien de ingeniería también, de cómo enfrentar esto, y ahí también había trabajado con Baisas haciendo algunas casas. Y venía, en el mundo es muy chico, logré publicar ese jardín infantil en la vivienda y decoración, así Sí, como... claro. Y salió y lo vio la directora del jardín de mis hijos, del jardín infantil. Entonces, en algún momento la directora me dice, oye, yo estoy haciendo una remodelación con un arquitecto acá, y le mostré tu jardín, y él está preparando para empezar a trabajar en un plan de Bachelet 2 con la meta presidencial de construcción de salas cuna, y a lo mejor dice que le gustaría entrevistarte para ver si te gustaría trabajar en sala. Ese jardín yo lo había hecho por una fundación, por fuera de la oficina, una fundación muy cercana en el fondo, y fui a la entrevista y me encantó y me fui. Y me fui a trabajar a la Junji 4 años, Wow. que fue lo que duró el programa. Y fue una experiencia increíble. También mirando para atrás, lo que había hecho yo en el jardín, con el fondo estandarizar temas desde cómo diseñar, tratar de estandarizar lo más posible, cómo iban a ser esos muros para que esto fuera una cosa repetitiva. La meta que teníamos de hacer era más de 100 jardines en 4 años. Gigante, solo aquí en la región metropolitana. Nosotros solo veíamos región metropolitana. Y llegó un momento en que dijimos, o estandarizamos los diseños o no vamos a poder cumplir con la meta. O sea, haciendo 100 terrenos uno a uno, haciendo cabidas para cada uno de ellos, no vamos a poder. Y de ahí trabajé con... Casi todos eran arquitectos de la Chile también. Ha sido, yo creo, hasta el día de hoy de mis mejores experiencias laborales también. De un compañerismo increíble, porque teníamos que sacar una cantidad de proyectos a la semana. Yo terminé, a quien ayudo, logramos estandarizar los diseños, teníamos varios diseños dependiendo del tamaño de los jardines. Bueno, había temas de demanda que había que hacer. Pero trabajamos en base al panel SIP, porque necesitábamos hacerlo rápido, necesitábamos construir, entonces tenían una estructura de acero principal, teníamos luces grandes, con un estándar muy alto, pero estandarizamos los diseños con el módulo del panel SIP para poder ocupar la mayor cantidad y ser lo más precisos en él. Fue un poco medio experimental al principio, y los que ganaron varias licitaciones fueron agarrándole la mano al panel, y los últimos fueron. Obviamente hay muchos temas después, más allá del diseño y de la construcción misma, que tienen que ver con las políticas públicas, pero fue muy exitoso en ese sentido. Y de ahí yo creo que no me daba cuenta, no estaba mirando como temas de industrialización propiamente Pero tal, lo digamos. haciendo. Pero lo estaba haciendo, Claro. lo estábamos haciendo, éramos un equipo grande. Y después volví a Villalba, estuve 1 año en Villalba ya trabajando en ventas propiamente tal, encargada de ventas de minería y energía, que era una venta muy técnica. Tenía que lograr entrar a las oficinas de ingeniería que me atendieran, que no es fácil. Así como los arquitectos tienen su ego, los ingenieros también tienen su ego, y que venga una mujer además a hablarle así como de proveedor es difícil. Entonces uno tenía que entrar con un discurso muy técnico, y como esforzándote en que yo sé lo que te estoy hablando de cuestiones de los paneles que te van a servir, certificaciones, comportamiento, estándares, qué sé yo. Pero ahí me di cuenta de una cosa, yo los iba a ver, ya que era un tema muy de especificadora en el fondo, técnico, pero muy de especificadora,
y yo quería estar al otro lado de la mesa. No quiero venderte un producto, yo quería agarrar el plano y decirte, oye, esto hazlo, ¿por qué no lo hacís de esta manera? O podría ser así. Entonces, ahí hubo una oportunidad en que me llamaron de Arquiplan y que estaba necesitando gente eh, y Mira, volví después de como 6 años. de todo lo que me cuentas, a ver, hay muchas cosas porque finalmente se conectan muchos puntos y quiero destacar un par de cosas. Lo primero, mencionaste que primera arquitecta de tu familia, no tenías contacto ninguno en el mundo de la arquitectura. Pero olvídate, con la cantidad de experiencias que viste, que fuiste acá, que fuiste allá, que trabajaste acá, te llenaste contacto después. Y finalmente siempre te estaban ofreciendo cosas. Y lo segundo, que cómo empezaste a meterte en un mundo sin darte cuenta que hoy día finalmente es tu especialización, es a lo que te dedicas. O sea, eh, presides un consejo que está relacionado con la industrialización. En Arquiplan lideras un área que también está relacionada con industrialización. O sea, eso lo encuentro notable. Lo quiero redondear que en el fondo esto de no tener contactos, que siempre se dice, no, tú te fuiste formando, te fuiste abriendo camino y las cosas empezaron a pasar solas. Empezaron en el sentido de que empezaste a generar contacto y hoy día está... Sí, y al final yo creo que cuando a uno le gusta lo que uno hace o cuando está convencido de lo que estás haciendo, yo creo que eso se nota. Mm, Se nota y es una suerte poder transmitirlo sí. también. Pero el punto es que hay que hacer. Sí, Ir allá, ir acá, probar esto otro. Y eso empieza a abrir las opciones. sí, claro. Y trabajar en el mundo de proveedores es muy distinto a trabajar en el Estado, es muy distinto a trabajar en la empresa privada. Y el tener una pincelada de todo, yo creo que te va dando mucho conocimiento y una visión un poco más amplia también de las cosas. Yo he tenido la suerte que Arquiplan ha sido bueno, nave nodriza, le decía yo un tiempo, porque aprendí ahí, en el fondo, como las primeras cosas de la profesión. Pero además, Ignacio y el resto de los socios siempre han tenido una visión muy de qué va a pasar después. Estamos bien, pero ¿qué viene después? Bien. ¿Qué viene? Yo estudié, o sea, nosotros estudiamos Revit hace 17 años. En 17 años, porque yo me acuerdo porque estaba embarazada, por eso me acuerdo cuando estudié, estaba embarazada de mi primera hija. Y en el fondo era como, ¿por qué no estamos metiendo en esto si los clientes siguen pidiendo las cosas en CAD? Pero había una visión así. Y así como hubo esas visiones de ir más adelante, de esto es lo que viene, avancemos, también tuvieron la visión de la industrialización. Antes que yo, porque esto pasó en un tiempo mientras yo estuve fuera y un poquito antes que yo me fuera en realidad, que empezaron a trabajar en minería. Ok. Arquiplan empezó a trabajar en minería y el tema de los master plan en minería, que era mejorar la calidad de vida, darle un poco más de sentido a cómo se hacen los master plan y cómo se hacen los asentamientos en minería, mucho más allá de resolver un tema puntual que era la vivienda, sino hacerlo de buena manera, digamos, pensarlo un poco más. También obligó a trabajar en temas de industrialización, porque hoy día los campamentos mineros no se entienden si no hay industrialización detrás. La ventana para construir es muy corta, hay que llegar con todo más o menos terminado. Trabajar en la alta montaña es difícil, hay vientos, por lo tanto, eso llevó también a una relación de Arquiplan con empresas proveedoras de soluciones industrializadas, dentro de ellas Tecnofast también. A una relación con la industrialización y entender que hay otra manera de proyectar. Entonces, cuando yo vuelvo con estas inquietudes, en el fondo, tengo ese espacio. Sí, claro. Y me lo tomo. O sea, es decir, ¿sabéis qué? Yo quiero, y declaro, quiero trabajar en esto, me gusta esto. Venía también con una carga. Nosotros en Arquiplan no habíamos hecho nunca vivienda social. No era como una línea de la oficina. Y yo, después de haber trabajado en el Estado, después de haber hecho
jardines infantiles en el fondo, que no puede haber mejor cliente que un niño, Sí, claro. el cliente entre comillas, digo, usuario puede ser, Sí. pero llegaba con otro sabor. Mi marido siempre ha trabajado en lo público y a mí me costaba entender esa pasión por lo público. Hasta que trabajé en lo público y dije, esto tiene otro sabor. Tiene otro sabor trabajar para otros y poner en el fondo también a los usuarios, en nuestro caso de arquitectos, en el centro, pero de verdad en el fondo. Entonces se dio la oportunidad de participar en una licitación pública que fue como de los primeros llamados del MIMBU, como de las apuestas por la industrialización, y que era industrialización, vivienda social, y ahí yo me agarré. Ignacio también, sabiendo que yo tenía todas estas inquietudes, me dio el espacio, me dice, lidera tú esto. Yo además que no era jefe de taller ni ninguna cosa, yo trabajaba en otro taller, digamos, era una más Del equipo. del equipo, pero me dijo, lidéralo tú, trabaja con el equipo de diseño, trabaja con Tecno, trabaja con la entidad patrocinante que fue Unión, la constructora Vive, todos desde el día 1, y veamos este proyecto. Y le puse, pero toda la pasión que podría ponérsele, ganas, todo, y terminamos ganándonos la propuesta con los 2 proyectos, y han sido proyectos muy significativos. Como todos los proyectos, obviamente, son mejorables, tienen cosas, pero todas estas empresas se unieron y se atrevieron a participar, y hoy día hay edificios modulares de vivienda social de 4 pisos en estructura de madera en Chile, Sí. que antes no había, digamos. Así es. Entonces, y de ahí ya fue meterse en temas, juntarse con gente. Entre medio yo ya estaba metida en el consejo, me había metido también por consejo de Ignacio Hernández, que es Sí. el fundador de Arquiplant. Yo había estado muy metida en temas madera. Empecé el 2019 a buscar diplomados en madera, en construcción en madera. Hice uno en construcción civil, hice el primero. No era de arquitectura, cuestión que me encantaba porque llegaban arquitectos, ingenieros. Yo era de las más viejas, de las mayores se dice, de las mayores. Pero en el fondo me encantó, terminé ese diplomado y después empecé a buscar otro, y en pandemia me metí al primer diplomado que hizo el CIMUCES, hoy Senamar. Perfecto. Y ese lo hice todo online, era online, también conociendo un montón de gente metida, y cuando terminé ese quería seguir. Entonces me iba a meter a uno de industrialización. Y hablo con Ignacio y le digo, mira, estoy pensando hacer este ahora, así como ahora me toca. Y él me dice, ¿pero por qué? Me dijo, esto es de gestión de obra industrializada. Me dijo, si quieres, dale, pero yo creo que salvo que cambies un poco de rubro, no te va a tocar a ti hacer eso. Me dice, pero si te metes al consejo, que esto está saliendo ahora, está más o menos nuevo, me dice, vas a conocer gente, vas a ver con proveedores, vas a ver. Y me metí, el primer año me metí como socia profesional, en el fondo. Yo, Pablo Ortúzar, digamos, participando. Y me metí con todo. Así yo me metí a los grupos técnicos y decía, no sé nada, pero denme tarea, yo estudio, yo participo. Y ahí la verdad es que el CCI tiene una cosa que, a diferencia muchas veces de los colegios profesionales y de este ego profesional que todos tienen, ahí la gente es súper transversal, la relación, arquitectos, diseñadores, ingenieros, constructores, inmobiliarios. Entonces, hay un fin común además. Sí, y la conversa es muy rica. Y lo que tiene la gente que se ha metido en industrialización y que ha apostado, y innovación en general, somos personas porfiadas. Somos personas porfiadas y personas con hartas ganas y harta energía, en el fondo, que es como para tratar de hacer y de empujar cosas que no son tan naturales, que no son tan fáciles en una primera instancia. Y cuando se junta toda esa gente, la energía es infinita.
Antes de seguir con el podcast, te cuento un dato arquitectónico más que interesante. Me encuentro donde alguna vez funcionó la histórica Sombrería Girardi. Aquí hoy late un nuevo corazón creativo, IF Chile, el mejor y más grande cowork de Chile. Ubicado en Avenida Italia 850, IF Sede Italia es un espacio que cuenta con oficinas privadas, sala de reunión, cowork flexible y equipamiento de primer nivel. IF Italia, una historia, diseño e innovación. Si quieres más información, ingresa a ifchile.com, busca la sede Italia y sé parte del lugar donde grabamos nuestro podcast de arquitectura y algo más. Un espacio con carácter, alma e historia. Ahora sí, continuemos con el podcast. Oye, ya que estamos hablando del CCI y nos contaste cómo te fuiste metiendo en estos temas de industrialización, me gustaría que definiéramos qué es industrialización. Porque hay distintas ideas de lo que puede llegar a ser, o sea, desde los elementos industrializados hasta una casa industrializada. ¿Qué es realmente? ¿Cómo se define? A ver, construcción industrializada, definamos, porque industrialización puede ser Sí, mucho puede ser más, mucho puede ser más mucho amplio. más amplio. A ver, la construcción industrializada, si tú te pones a buscar definiciones, hay muchísimas. Hay un profesor de construcción de la Católica, el profesor Veda, que también es parte de Veda Barcoquevas, que alguna vez decía que le había encontrado, no sé, más de 100 definiciones en buscar esto. Pero hace unos años nosotros tenemos una definición en Chile, hay una norma. Y creo que tenemos que ser responsables también con hablar dentro de esa norma para que nos pongamos de acuerdo y hablemos todos iguales. Y la construcción industrializada es una metodología. Es una metodología y es una manera de hacer las cosas. Puede tener prefabricados o no puede tener prefabricados. Esa palabra es vital porque Ajá. se confunde industrialización con prefabricación. Yo puedo tener una obra que tiene prefabricados y no tener nada de industrializada al final y no haber logrado hacer ningún orden y ser una obra súper desorganizada, como puedo tener una obra que está completamente pensada desde el inicio, por etapas, y no tiene ningún prefabricado. Por lo tanto, es una metodología y una manera de hacer las cosas. Hay conceptos en construcción industrializada hoy día como el DFMA, que es diseño para manufactura y ensamblaje, y que nos da una pista en el fondo. Cuando yo hago una construcción industrializada, tengo que diseñar pensando en cómo voy a construir, en cómo voy a montar y cómo voy a fabricar si es que tiene piezas industrializadas o prefabricadas. Por lo tanto, hay una manera diferente de cómo abordamos y cómo nos acercamos a un proyecto. O sea, la industrialización incluso parte en esas etapas tempranas del diseño. Claro, nosotros hablamos mucho de la integración temprana. Y la integración temprana es necesaria para ponernos de acuerdo, en el fondo. Claro. Y ahí es donde cambia un poco, tú lo decías cuando hiciste la introducción, que nuestro rol también cambia como arquitecto. Somos uno más que nos tenemos que poner al servicio de este proyecto. Así es. Mira, y no se me había ocurrido, pero como vimos lo del nado, que yo te decía que en el nado, en el fondo, efectivamente hay momentos en que hay unos más protagonistas que otros, pero se trata de que todos seamos como por el equipo. Exacto. Esto es lo mismo. O sea, tenemos que colaborar y tenemos que poner en el centro y saber ceder también. Durante mucho tiempo se veía al arquitecto como sobre todo cuando uno entraba a estudiar, como semidios en el fondo que creaba algo y todos trabajaban para que esa creación, claro, para que esa creación fuera como él la imaginó, digamos. Pero aquí hay que poner un poquito las cosas más en la base y todos tenemos que trabajar para que esto sea lo mejor posible. Y eso implica entender que hay procesos que tenemos que pensar, tenemos que conocer. Obviamente no es de la noche a la mañana, y en la medida en que nos empezamos a meter, y nosotros en Arquiplan hemos trabajado con distintos industrializadores y en distintas materialidades también, porque la industrialización no se cierra a un sistema, a una materialidad, a un tipo de construcción, o sea, tiene muchas variables. Sí, claro. Y me imagino que también tiene un trabajo muy de la mano
con los proveedores de materiales. Absolutamente. Porque finalmente hay algo que está estandarizado hoy día. Hoy día ya hay un cierto estándar, pero también hay un trabajo, me imagino, de investigación, de proponer cosas nuevas, dependiendo del proyecto. Y de entender cuáles son las limitaciones, no les digamos limitaciones, las condiciones de borde que cada sistema industrializado, cada material y cada tipo de industrialización tiene. ¿Ya? Entonces, en el fondo, durante mucho tiempo, o todavía incluso, la gente como que asocia la industrialización a repetición de cosas y que va a ser todo igual, como que uno no va a tener espacio para crear, en Claro. el fondo, y cómo me van a hacer todo igual. Oye, con industrialización o con no, de repente veis edificios que son todos iguales Sí. y no hay ni un elemento industrializado. No tiene que ver con eso. Pero, por ejemplo, vámonos a esto más conocido como lo espejo y renca. Hay un cuadro normativo, ¿ya? A diferencia de la vivienda pública, la vivienda privada, o sea, a diferencia de la vivienda privada, la vivienda pública tiene condiciones, tiene espacios mínimos, Exacto. tiene y son buenos espacios. Y yo no puedo hacer cualquier cosa. Tengo que asegurar que cumplo cierto estándar. Exacto. Ahí tienes una condición de borde. Después tenemos las condiciones de borde de nosotros habíamos decidido trabajar de manera modular, por lo tanto los módulos tienen también una restricción de largo, de ancho, de alto que yo tengo que considerar. Esta licitación en particular pedía que nosotros cumpliéramos con el PDA de la región metropolitana, que no estaba vigente y que es equivalente hoy día a la normativa térmica que entró en vigencia hace poco. Por lo tanto, también nos metía otro pelo a la sopa, que era, por ejemplo, el tema de la fachada, de cuántos vanos abríamos, hacia qué orientación, cómo lo trabajábamos. Por lo tanto, tú empiezas a tener un montón de condiciones de borde. Estamos trabajando con entramado ligero, por lo tanto, hay un tema de cargas que hay que entender de cómo funciona estructuralmente las soluciones en madera, que no la hace mejor o peor que otra. Sí. Son las condiciones que tiene en el fondo. Entonces, había que meter todo esto a la juguera y tú tienes muchas cosas que ir solucionando al mismo tiempo. Y está la variable logística también, que es Absolutamente. tremendamente importante Montaje, en la el industrialización. montaje, qué entrego, cómo monto, cómo llego. Exacto. Por supuesto que había un estudio que le llaman estudio de carretera, no me acuerdo cómo se llama, pero de trayecto. De cuánto puedes transportar, los largos máximos. Y cómo voy a llegar, en Sí, qué lugar voy a llegar, qué cables hay, por qué Sí. carretera me voy, todo eso, cómo voy a entrar. Y por lo tanto, hay mucha gente que dice, ya no, pero me están como poniendo demasiadas condiciones. Cuando tenemos más condiciones de borde es cuando más creativos tenemos que ser. Claro. O sea, hay que encontrarle solución a todo y una buena solución. Y ese es el desafío que tenemos como arquitectos con industrialización hoy día. Sí. No es que nos limiten, es que nos va a costar un poco más a lo mejor, o tenemos que considerar más cosas. Pero además las vamos a considerar en una etapa de diseño. Pero es que ahí también es la importancia de la metodología. Si finalmente, Así es. claro, siempre nos va a costar más cuando es la primera vez, cuando no hay una metodología, cuando no hay un sistema, etcétera. Pero cuando esto ya está adoptado, la verdad que sale mucho más sencillo, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Y ahí hay una cosa que es súper importante, sobre todo en temas de entenderlo, porque hay resistencias en la industria grande. Hay resistencias en cuándo me meto yo, cuándo se mete una constructora. Obviamente, cada parte del proyecto tiene sus miedos y es natural. En el fondo, nosotros somos animales de costumbre, estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera y nos cuesta que nos saquen de nuestro lugar de confort. Porque hacer las cosas como siempre se viene haciendo te da una cierta certeza. Sí, así es. Y esto de tirarse un poquito al vacío, decir las quiero hacer de manera distinta, también necesitáis, así como trabajar con un montón de actores diferentes desde el día uno. Esos actores también tienen que estar alineados en el objetivo y en cómo hacer las cosas y Claro. poder y querer ir un poco hacia allá.
Y cuando ya saben, ya conocen, cuando la gente de obra ya ha aprendido, esas personas tienen un conocimiento que hay que valorarlo mucho y no hay que perderlo. Sí, claro. Y se hace todo más eficiente. Así Sí, es. finalmente, a ver, ¿cuál es el objetivo de la industrialización? Mayor eficiencia. Más productividad, más sustentable. Exacto. No solo del tema de que yo no voy a generar residuos y de que va a estar todo controlado en una planta y todo. El impacto que una obra industrializada, cuanto mayor grado de industrialización, mayor, pero tiene en sus vecinos, en las comunidades, es muchísimo menos que una obra tradicional. Sí. ¿Por qué crees que teniendo estas metodologías que ya existen, sabiendo que también ocupamos sistemas de construcción, los últimos 100 años es el mismo, ¿por qué crees que está esa resistencia? Yo creo que tiene que ver con, o sea, hay varias resistencias. Hay resistencias culturales que tiene que ver con esto de romper un poco, salir de lo yo sé hacer esto, siempre lo he hecho así, que no es solo para la arquitectura ni para la construcción, en todo ámbito de cosas, digamos. Y también es porque te digo que hay que alinear a todos los actores. Entonces yo puedo tener un súper buen proveedor, puedo tener una súper buena constructora que está dispuesta a hacerlo, pero si el mandante no está dispuesto una primera vez a arriesgarse, pensemos en un inmobiliario, no voy a llegar nunca. Sí, O sea, y esto implica que tenemos que cambiar no solamente la forma en que nosotros diseñamos, en que nos vemos con otros, sino en la forma en que evaluamos los proyectos industrializados también. Si yo voy hoy día a comparar UF metro cuadrado de un proyecto industrializado, siempre me va a salir más caro, porque hay mucho más tecnología, hay mucho más trabajo en la solución en sí. Pero tengo que evaluar toda la cadena de valor, cuánto antes voy a terminar, cuántos menos gastos generales voy a pagar. Es que eso te iba a decir porque es más caro en el presupuesto, probablemente en la hoja, pero cuando uno empieza a analizar, o sea, automáticamente tú dices, efectivamente, te demora menos tiempo. Eso ya es plata también. Claro que sí. Y es ahorro. Sí, y hay que en el fondo, o sea, es parte de lo que tenemos que lograr todos los que estamos en esto, que también se entienda que se evalúa de manera diferente. El plazo es algo que hay que poner sobre la mesa también cuando estoy evaluando. En proyectos de multifamily, por ejemplo, el plazo es fundamental para yo empezar a recuperar la inversión lo antes posible, por ejemplo. Entonces, si me voy a demorar 6 meses menos, obviamente hay un capítulo aparte que es que necesito que los permisos vayan en la misma carta GAN con que voy a ir yo, si no se me atrasan los proyectos igual, digamos, pero pensémoslo en un mundo un poquito más ideal. Sí. Si uno mira con atención muchos proyectos de arquitectura contemporánea, hay algo que se repite cada vez más: el uso de madera estructural como parte central del proyecto. No solo por su resistencia, sino también por la posibilidad de crear estructuras limpias, espacios amplios y una materialidad muy noble. En Chile hay una empresa que está empujando ese desarrollo: Laminados La Vara, dedicada a la fabricación de vigas laminadas y soluciones estructurales en madera para proyectos de arquitectura. Trabajan con maderas seleccionadas y procesos técnicos que permiten desarrollar piezas estructurales precisas y confiables. Y lo que realmente los caracteriza es su manera de trabajar, muy cerca de los arquitectos, acompañando el desarrollo de los proyectos y ayudando a transformar las ideas en soluciones constructivas reales. Así que ya sabes, Laminados La Vara. Síguelos en Instagram y visítalos en su sitio web escaneando el QR que aparece acá. Continuemos con el podcast. Hablando de la resistencia y con esto último que menciona, ¿existen todavía resistencias normativas en nuestra normativa para generar arquitectura industrializada? Yo creo que pocas, fíjate. Yeah. Creo que es algo que se dice mucho, pero a mí que me ha tocado, o con lo que me ha tocado diseñar, es poco. Hay sistemas nuevos que sí
tienen que estar ensayados a fuego, tienen que estar, pero eso le toca a cualquiera, en el fondo no es que tienes que cumplir con ciertas condiciones más que normativas. Y lo que sí pasa, y es parte de también lo que estamos buscando dentro del CCI, en el fondo, en este proyecto y en esto de entender que los proyectos van muchos actores, también tiene que estar la academia, el público y el privado metido adentro, porque hace unos años, por ejemplo, existían las bases de licitación de los hospitales, escrito, no se permiten soluciones industrializadas. Entonces, Claro. no es que la normativa no te lo permita, porque hay un calculista detrás que lo ha estudiado, que lo va a validar, pero empiezan a quedar estas cosas que empiezan a quedar como metidas en las bases de licitación o en que no conocemos, entonces mejor digamos que no. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer todos como industria para ir cambiando esa manera de pensar y esa manera de por ejemplo, de licitar también. Sí, se entiende. Ujú. En base a lo que hemos hablado y entendiendo que esto afecta en el proceso de diseño, ¿qué habilidades crees tú que los arquitectos deberíamos desarrollar para meternos en temas de arquitectura industrializada? Primero que todo, habilidades blandas. Ok, sí, Sí, es algo que porque cuesta es en algo que nuestro gremio. cuesta y tenemos que desarrollarlas porque tenemos que sentarnos en la mesa con mucha gente Ok. y tenemos que saber liderar Mm, sin ser los protagonistas, sí, que no siempre es fácil, bajar el ego. absolutamente. Aquí como que creo que los proyectos industrializados tenemos que dejar el ego afuera antes de entrar a la sala de reuniones. Porque en el fondo, cuando nos toca defender un diseño, también tenemos que saber hacerlo desde una parte no solo estética, sino también técnica, Claro que sí. en el fondo. Le Corbusier decía que teníamos que... Esto se lo estoy robando a Ignacio, porque lo han escuchado antes, pero Ignacio siempre lo dice y yo al principio decía, ay, ¿por qué lo repite? Pero ahora encuentro que tiene razón. Que la técnica y los avances de la industria nos iba a hacer cambiar la manera en que construíamos y nos iba a hacer cambiar también la forma en que veíamos los resultados de esa arquitectura. Y eso es así, o sea, en la medida en que van cambiando las tecnologías de construcción, también vamos viendo cosas distintas. Sí, Y claro. tiene que ver con el progreso, tiene que ver con desarrollos de nuevos materiales. Y volviendo un poco a qué necesita más allá de las habilidades blandas, creo que hay que meterse en temas de gestión un poco más, de entender que mi quehacer como arquitecto, que muchos lo hacen, también depende en qué te muevas, no solo es el diseñar esta obra construida y cómo va a quedar. Mi quehacer tiene que ver en cómo empiezo a gestionar desde el principio el proyecto, con quién hablo, en qué momento hablo, cómo construyo, cómo monto y tener también nociones de cómo va a terminar este proyecto. En el fondo, cómo es toda esta gestión de un proyecto industrializado. Sí. Creo que es súper importante tener esas habilidades. Y eso se estudia, se aprende, a veces con tropezones, pero de Sí, todos los tropezones uno se lleva un poquitito de tierra a las manos, pues, sí, y eso claro, siempre sirve. claro. Oye, ¿qué importancia tienen las herramientas digitales como nuestro querido auspiciador Graphisoft con ArchiCAD? ¿Qué importancia tienen las herramientas digitales para la industrialización? Hoy día muchísimas, no solo porque nos permite, así como estamos todos en la misma mesa, nos da la posibilidad de que todas las especialidades y todos los actores vayan viendo en tiempo real los modelos, por ejemplo, vayamos trabajando colaborativamente en un modelo, sino también porque nos puede permitir que de esos mismos modelos salga la información para fabricar. Así es. Entonces, si yo puedo saltarme esos pasos, que en el fondo no me los estoy saltando, me estoy tomando más tiempo en diseñarlo, nos facilita a todos cómo estamos viendo y este entorno digital de cómo estamos desarrollando los proyectos. Sí, claro. Y ahí después hoy día es importante pensar en
en que también en esto cuando nos metemos en gemelos digitales, en el fondo, también podemos ver después cómo operan los edificios, cómo Así es. están operando. Todo el ciclo de vida del edificio. Todo el ciclo de vida del edificio. Y en industrialización también se piensa muchas veces en el desamblaje hoy día, Claro que sí. cuando estás viendo ese tipo de temas, digamos. Sí. Oye, cuando hablamos de diseñar, siempre pensamos en esta idea clásica del arquitecto frente a su computador y que empieza a dibujar su proyecto. Sí, vamos a hacer un corte ahí. A tomar agüita. Sí, dale, tomemos. Me imagino que va a pasar de vuelta, así que sí. Sí. Y esperemos porque me imagino. Sí, ya. Ya, voy con la pregunta. Quiero ahondar en esta idea que hablábamos delante del proceso de diseño del arquitecto, porque estamos acostumbrados a diseñar frente a nuestro computador, solos, en donde después eso se lo presentamos a los proyectistas para que sobre nuestro proyecto pongan sus especialidades, el eléctrico, clima, etcétera, y después que todo eso se va a la construcción, se le entrega a una constructora, un maestro, a quien sea. El proceso es totalmente distinto cuando hablamos en industrializado. O sea, lo mencionaste, aquí empiezan a entrar los actores en etapas tempranas, pero en la práctica, ¿cómo es eso? ¿Tú diseñas ya, por ejemplo, hablando con el proveedor de material y diciéndole, oye, pásame las características de tu material y yo voy a diseñar en base a esto? Así es, claro, así es. Así debiera ser en realidad. Ya. Pasa por varios temas. En el fondo hay que ponerse de acuerdo también con qué sistema voy a usar. Si es que quiero usar alta industrialización, un poco de industrialización, pero Porque hay niveles. claro, hay niveles de industrialización y hay niveles de prefabricados también. En el fondo yo puedo tener obras que tengan alguna parte industrializada con prefabricados y otra parte que siga haciéndose de manera tradicional. Existen los métodos modernos de construcción también hoy día, que es una manera de ordenar grados de industrialización o las distintas partes de una construcción en si son mayor o menormente industrializadas. Pero efectivamente es importante que estén todos en la mesa y que estén, por ejemplo, las constructoras, que es lo que decís tú. Siempre terminamos diseñando, metemos las especialidades y llegamos a un momento en que le pasamos todo esto a una constructora para que le ponga precio. Y las constructoras tienen mucho que decir en etapas tempranas. Sí, claro. Oye, nosotros hacemos las cosas de otra manera, ¿por qué no cambiamos el diseño así? ¿Desde dónde van las redes? ¿Desde dónde van los baños? ¿Desde las ventilaciones, los chafs? Un montón de cosas en el fondo que... Ya. Y un montón de cosas que a veces no las pensamos, pero que las constructoras las tienen súper claras. Sí. Y mientras las resolvamos en etapas de diseño, va a ser mucho mejor. Sí. Ya, pero ahí viene de nuevo que este proceso tú lo tienes que pensar desde un inicio completo. Completo. Porque no puedes estar pensando en que una constructora tú vas a licitar después. Tiene que haber como un esquema. O sí. Tú trabajas con una constructora desde el principio. Ya, ok, perfecto. La invitas antes. Perfecto. En el fondo, la visión del constructor. Claro. Ya, la invitas antes. Y cuando vas a licitar, ellos van a tener una ventaja, por un lado, porque estuvieron en etapas tempranas. Pero ahí viene también un tema que son los contratos colaborativos, en el fondo. ¿Qué ganan ellos con meterse antes? Sí. Hay que saber también cómo distribuimos, en el fondo, esas ganancias o el que ellos estén, que sea una ventaja para ellos estar también en esos procesos. Sí, claro que sí, claro que sí. Ahora, si yo estoy en los procesos desde el principio, no puedo estar después diciendo que eso es una obra extraordinaria porque no estaba en los planos. O sea, tú lo viste también. Exacto. Entonces, hay
hay responsabilidades compartidas en todo esto también. Debiera haber, y eso tiene que ser capaz de meterse a un contrato también. Sí, claro. ¿Qué países, como decimos acá en Chile, la están llevando en temas de industrialización? ¿Qué países deberíamos mirar para aprender de ellos? El Reino Unido, ciertamente, todo el tema de los métodos modernos de construcción también, como estándar o como manera de ordenar, la industrialización también salió de ahí. Ellos tienen empresas que han creado plataformas de productos, que también es algo que no hemos hablado, pero que es súper interesante en el fondo. Piénsalo como un Lego gigante donde yo tengo 20 tipos de puertas, 30 tipos de ventanas, no sé, 40 tipos de muros. Pero yo tomo las piezas como yo diseñador y juego con eso y puedo crear 1000 cosas distintas. Y en el fondo ellos han avanzado un poco a eso. Es literal como jugar al Lego. Literal, pero en el fondo yo sé qué piezas y sé con lo que trabajo y depende quién lo tome, cuál va a ser el resultado. Y si es, obviamente, para un hospital, para una vivienda, para una casa, para un museo, qué sé yo, pero eso puede facilitar también bastantes cosas. Yo creo que lo que han hecho ellos en ese sentido es una manera de como para mirar, para estar viendo lo que están haciendo. Singapur es uno de los países que también ha desarrollado estándares de medición, de KPI, para ir midiendo cuán industrializados son los proyectos y se exige un grado de industrialización para poder hacer los proyectos. Yo no conozco al detalle pero hay una manera de hacerlo en el fondo que también desde el CCI hay grupos técnicos que lo han estudiado como para llevar eso. Y nosotros, fíjate que tenemos esa idea de que estamos muy atrasados, ¿no? Y no estamos tan atrasados. El año pasado nosotros hicimos el Encuentro Internacional de Construcción Industrializada. Invitamos a harta gente de afuera a hablar, en el fondo, de España, de Canadá, profesores, de Colombia, de Argentina, de Brasil, de Suiza también, y para ver cómo estaban allá, pero nos sorprendimos mucho cuando después de las exposiciones que hacemos nosotros desde acá, tuvimos al MIMBU también hablando de toda su política de vivienda industrializada tipo. Claro, nos sorprendíamos mucho cuando nos decían, oye, lo que ustedes están haciendo acá es impresionante. O sea, hoy día podemos cuestionar si una vivienda que no se puede modificar en el fondo nada tiene todavía espacios de mejora la metodología. Pero hoy día hay viviendas que están certificadas, que han sido muy revisadas, que en un proceso largo, que ha implicado mucha inversión de parte de los industrializadores, con un estándar de calidad térmico, higrotérmico, impresionante para vivienda pública y que se puede elegir. Entonces, cuando estamos también planteando temas de emergencia, de un déficit habitacional grande, nosotros hemos avanzado un montón. España está haciendo algo parecido con el PERTE, que es a mí me tocó estar en la Feria Revil justo cuando el gobierno lanzó el PERTE y nosotros vamos 2-3 años adelante que ellos, en el fondo. Pero nos cuesta mirar porque Sí, uno mira obvio. para afuera y dice, oye, Sí. pero sí somos en el fondo referentes también para hartos temas, los que estamos hablando acá. El CCI tiene la gracia de que reúne, por ejemplo, a gente que participa en toda la cadena de valor de un proyecto y de todas las materialidades y de todo lo que se te ocurra. Hay en otros países, en Latinoamérica, que también están agrupados, pero los del acero, los que hacen cosas en acero, los que hacen módulos, por ejemplo, los que hacen cosas en madera. Entonces, aquí está todo junto. Bajo el CCI. Ahora, claro, tampoco somos un país gigante como Sí, Brasil, claro. como para tener un mercado tan... Pero en el fondo también hace que esas conversas se estén dando entre competidores
entre distintos proveedores y eso solo enriquece la oferta y enriquece las capacidades que tenemos como país de dar soluciones a problemas no solo de vivienda, de infraestructura pública, de hospitales, y que los vamos a necesitar, así como vamos con este clima, de colegio, de jardines, Sí, un de montón de todo. proyectos. ¿Crees que la inteligencia artificial va a acelerar y va a ayudar a que la industria, a que la construcción industrializada progrese y se adopte más rápido? Absolutamente. La inteligencia artificial, más que mirarla como un demonio, que pasa Sí, harto, claro. em, Nos va a quitar la pega. no va a quitar la pega. No, dicen que no porque hay que decirle exactamente, el Sí, cliente tiene que exacto. saber lo que quiere y eso nunca lo sabe. Pero no sabe el prompt. Eso. Pero sí, nos va a ayudar. La inteligencia artificial tiene que ser una herramienta, es una herramienta, y que tenemos que aprender a usarla porque nos puede ayudar a automatizar, nos puede ayudar a ser mucho más productivo y efectivamente dedicarle el tiempo y el mayor tiempo posible a aquellas cosas que pueden ser un factor diferenciador en cuando yo diseño una obra de arquitectura. Sí, así es. Llevamos un poquito más de una hora. Yo siempre lo aviso porque cuando se pasa rápido a esa Mm. hora es porque ha sido una muy buena conversa. Y te quiero hacer la última pregunta, que es una pregunta obligada del podcast y que no es una pregunta fácil. Qué miedo. En base a este conocimiento, a tu rol hoy día dentro de la arquitectura industrializada en nuestro país, me gustaría que definieras qué es para ti arquitectura. Mm, A ver, dejando de lado que es la manera en que me gano la vida, Así es. eh, creo que es una disciplina preciosa, preciosa, que nos da unas posibilidades gigantes para trabajar en distintos ámbitos. Tenemos un abanico de arquitectos que se dedican a cosas muy distintas, todas muy necesarias, y que nos da una libertad gigante. Y creo que lo que no podemos perder ninguno de los que trabajamos en ningún ámbito de la arquitectura es que nosotros tenemos una responsabilidad para quienes habitan no solo los edificios, sino cómo los ponemos, dónde los ponemos, porque al final tenemos una responsabilidad porque nosotros estamos haciendo ciudad. Estamos haciendo ciudad, estamos haciendo comunidades, estamos cambiando la vida de las personas con lo que hacemos. Y eso puede ser para bien o para mal. Y tenemos que procurar que siempre sea para bien. Así es. Muy buena definición. Paula, ¿qué tiene que hacer un colega, un arquitecto, si quiere participar del CCI? Tiene que acercarse al CCI en la página es construccionindustrializada.cl. Pueden participar como empresa o como profesional asociado. Y ahí en la página pueden encontrar el correo para mandarnos un correo y pedir que les mandemos información de las membresías y eso. Y hacemos cosas que son absolutamente gratis, abiertas a todo el mundo. Todos los meses hacemos roadshow donde parte de nuestros socios explican en lo que están. Siempre tratamos de darle algún tema. Vamos a tener uno inmobiliario dentro de poco. O lo vemos de infraestructura y vamos tomando con algunos expertos también cosas. Hacemos encuentros técnicos donde también hablamos. Y actividades en el año. Vamos a estar en Edifica también este año. Perfecto. Así que nos pueden ir a ver allá. ¿Quieren saber más? Genial. Paula Ortúzar, muchísimas gracias por esta conversación, por todo lo que nos enseñaste hoy día de arquitectura industrializada y a todos ustedes que vieron este nuevo capítulo del podcast de Arquitectura y Algo Más. Muchas gracias. Recuerde, vaya a visitar la página del CCI, vea, a lo mejor se puede hacer miembro y la verdad que es algo que yo personalmente creo que es lo que viene. Así que... Para allá vamos, para allá vamos. Para allá vamos, así es. Así que nada, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo del podcast de Arquitectura y Algo Más. Que estén bien. Chao, chao.
Este capítulo del podcast de Arquitectura y algo más llegó a ustedes gracias a Graphisoft Archicad, Laminados La Vara, Ahumada y Wagner Arquitectos,